Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. La formación profesional, la formación científica, la formación teórica, la formación humanista no tiene sentido si no es de cara a la gente y de cara a la calle y de cara a la historia y de cara a las personas. De lo contrario, seguirá existiendo como una esfera totalmente independiente de la realidad. Por eso desde la filosofía también me he permitido pensar y acercarme, no sin dificultad, a lo que representa vivir en este país, vivir en esta sociedad y compartir una vida y compartir una existencia con gente como ustedes, con gente como mi familia, con personas como las que habitan mi barrio y desde luego con cada una de las personas con las que comparto una realidad, un conflicto y desde luego también una esperanza. En la construcción simbólica del territorio, parto de la necesidad también de diferenciar al menos dos formas de territorio, de territorialidad. Primero, diferenciarlo del territorio como espacio geográfico delimitado por un Estado, en el cual se legitiman relaciones en cuanto a la esfera de lo público, sobre el cual se ejerce control y soberanía y se destina a ciertos fines productivos, ambientales o culturales, en el marco de un proyecto nacional o regional. La división y concepción política y económica del territorio constituye un bastión fundamental en el control soberano de un espacio geográfico nacional y un soporte material para la existencia del Estado. Acá hay una concepción jurídica, pública y política del territorio, y sobre esa concepción en la que se construye el soporte material que justifica la existencia del Estado, desde luego se acerca la disciplina, se acerca la geografía como disciplina, nos acercamos a esa delimitación territorial y política que regularmente vemos en los mapas, que vemos en los atlas y que nos permiten ubicarnos geográficamente en lo que llamamos divisiones políticas o administrativas de los territorios. Pero la forma que quiero abordar no es desde luego esa forma jurídica o esa forma política del territorio, sino en su segunda forma como construcción social y simbólica, en la que este territorio está delimitado por relaciones y prácticas sociales tradicionales o emergentes, y que definen una manera de pertenencia territorial, tanto material como espiritual, de un grupo humano o de una comunidad. Este territorio, que está delimitado por relaciones y por prácticas sociales, y esto es importante reseñarlo, son relaciones tradicionales, ancestrales, pero también pueden ser relaciones emergentes, nuevas. Hay nuevas maneras de construir y de convocar territorios. También es un territorio geográfico, significado por un grupo humano como su lugar de hábitat, pero sobre todo como pertenencia. Y en estos dos elementos del territorio como hábitat y como pertenencia, es importante señalar cómo la pertenencia es un elemento diferencial de la propiedad. La propiedad la definimos en términos del valor comercial, del bencambio, de la propiedad privada sobre un pedazo de tierra. La pertenencia, que si bien supone una forma de propiedad, no es una propiedad comercial, no es una propiedad de valor de uso o valor de cambio, sino que es una propiedad de pertenencia espiritual. Significarlo quiere decir fundarlo y apropiárselo como pertenencia simbólica y espiritual, a partir de lo cual se diferencian como grupo
y construyen una identidad colectiva, desarrollan formas particulares de relación y comprensión del mundo y proyectan una vida y un porvenir. La construcción de esta forma del territorio no pasa por las delimitaciones geopolíticas estatales, sino por las relaciones de producción, de identidad y de pertenencia colectivas de una comunidad. Estas dos formas pueden ser convergentes en el sentido en que una territorialización estatal sea trazada sobre los valores colectivos de una comunidad, bien sea desde la perspectiva rural, étnica, cultural, productiva o ancestral. El tema territorial nos ofrece una diversidad de posibilidades de comprender el territorio. Por ejemplo, pensemos en unos territorios públicos de tipo urbano, el barrio, el centro de la ciudad, los parques, el espacio público, los cementerios, o territorios rurales como la vereda, los caminos, la tierra de labor, las tierras de cultivo. También hay formas territoriales que las entendemos como territorios privados, y digamos que los dos símbolos o los dos íconos más representativos de la territorialidad privada son el hogar y el cuerpo, entendiendo el cuerpo como territorio fundante, como territorio fundamental. En la sociedad contemporánea nos vemos abocados a la comprensión de otras formas territoriales, los llamados territorios virtuales, que son nuevos espacios de relación y de significación. Pero básicamente me voy a referir al territorio, en este caso me voy a referir al territorio vinculado a la pertenencia a la tierra como hábitat y donde se construye una identidad colectiva, unas relaciones singulares y un pervenir. El territorio así integra dos funciones básicas, como hábitat y como pertenencia, que le otorgan identidad y sentido al grupo humano que lo funda y que lo habita. Como hábitat y sustento material, el territorio es una apropiación y uso de los recursos naturales, la tierra, el agua, pero también para la asignación productiva, un territorio agrícola, pastoril o minero, pero también es el lugar donde se construye la casa y el lugar de la crianza de los hijos y de las generaciones. Como construcción y pertenencia simbólica, el territorio es el lugar donde se dan las relaciones vecinales, políticas y económicas, donde se delimitan los territorios públicos y privados, las tierras de labor, los lugares de encuentro, las prácticas religiosas y festivas, donde se da la construcción compartida de relatos, las relaciones de familia, los valores compartidos de crianza, la apropiación de elementos naturales o culturales que le otorgan identidad a un grupo, el río, la montaña, el bosque, el oficio, los lugares de encuentro singular, la iglesia, la maloca, la casa comunal. La tierra como territorialidad trasciende entonces el espacio geográfico y se constituye en el universo de sentido de un grupo particular. De un hombre particular que sin duda es el hombre de la tierra. Los Emberá llaman Eyadiva al hombre de montaña, Dovida al hombre de río y Ovida al hombre de selva. Al igual que el historiador francés Fernand Braudel consideraba que para hacer una historia genuina, una historia del hombre, había que diferenciar entonces las maneras de vida del hombre de montaña, del hombre de mar, del hombre de llanura, del hombre de desierto. En esa medida, la geografía se convierte en una territorialidad que atribuye a los grupos que la habitan de un sentido, de una novedad y de una singularidad. El hombre y el lugar se atribuyen mutuamente de sentido, no pueden separarse. Hombre y lugar son una misma unidad territorial. Y digamos que entre esas perspectivas del territorio como hábitat y pertenencia, quiero señalar básicamente tres: el territorio como arraigo, el territorio como porvenir y el territorio como retorno. El arraigo está dado por el asentamiento de tradición e histórico y tiene un valor de ancestralidad.
Esta tierra como territorio es pertenencia, no como algo externo al grupo, sino como sentido de su vida. En esa perspectiva es una pertenencia material y espiritual indisoluble. Por eso es mucho más que propiedad privada, es sobre todo propiedad moral, espiritual y simbólica. Fustel de Coulas, en el texto La ciudad antigua, nos señala un principio bien interesante, y es cuando afirma cómo las ciudades fueron fundadas en los cementerios, o mejor, cómo las ciudades fueron fundadas con los cementerios. Ahí hay una relación bien interesante y bien profunda de cómo las comunidades antiguas, los grupos antiguos, fundaron sus lugares de habitación, de pertenencia, en el lugar donde enterraban a sus muertos. Y los muertos se empezaron a constituir entonces para ellos ese rasgo de ancestralidad, de pertenencia, a tal punto que fueron constituyéndose en las divinidades y en los dioses comunitarios y en los dioses del hogar. El fuego, que centralizaba la reunión de estas comunidades, significaba finalmente la alianza entre tres elementos: el hombre, el culto a los muertos y el territorio. Y allá hay una relación fundamental para comprender cómo esa pertenencia a ese hábitat va mucho más allá de la condición geográfica o física, aunque requiere desde luego esta forma espacial para que se constituya en un lugar de encuentro, compartido y en una forma de crear identidad colectiva. El arraigo es en esa medida pertenencia, legado y memoria. Envuelve la existencia histórica de un grupo humano, de los que se fueron, de los que son y de los que vendrán. Es el territorio de los mayores, de los hijos y de las generaciones siguientes. Un mismo árbol, un mismo río, una misma piedra, una misma casa y una misma leyenda atraviesa la representación del mundo y el sentido de un grupo humano. Ese es su universo de comprensión. La relación indisoluble entre habitante y territorio es como el desierto para los beduinos. El desierto es una región geográfica como cualquiera, pero es el territorio de los pastores beduinos. Ellos están en ese territorio y el territorio está en ellos. El estar y el ser constituyen una misma manera. El desierto sin beduinos es solo un espacio geográfico, y los beduinos sin desierto son solo un grupo humano indiferenciado. Solo integrándolos comprendemos el territorio. Pasa igual con el campesino tierra, con el pescador río, con el hombre montaña, con el hombre llanura y con el hombre selva. Desarraigar entonces no significa solo salir o ser expulsado de la propiedad, sino que significa mutilar una vida, un significado, separar lo que está integrado simbólicamente como pertenencia material y espiritual y como memoria. En la película Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, se relata precisamente la lucha de la comunidad del resguardo indígena Coconuco en el Cauca para recuperar la tierra habitada. Para nosotros, dice la sinopsis, la tierra no es solo un pedazo de loma, sino que como vivimos en ella, como gozamos o sufrimos con ella, es la raíz de la vida. Entonces la defendemos como la raíz de nuestra cultura. La tierra es la madre, la tierra es la raíz de nuestra cultura. Ello implica una recuperación crítica del pasado y una reconstrucción cultural del futuro. La lucha por esa construcción y apropiación territorial sigue integrada al hombre que es materialmente desarraigado. Él lleva a su territorio con él, su pertenencia y su sentido, tal y como lo expone en la película la estrategia del caracol de Sergio Cabrera, en la que a pesar del despojo material, los habitantes llevan consigo los valores construidos en ese lugar, sus íconos, sus relaciones,
aquello que los dota de sentido. No obstante, el desarraigo es la acción de mutilar la pertenencia y el pasado, pero sobre todo de mutilar y olvidar el porvenir. Es un asunto paradójico, pero si el porvenir está en el arraigo, mutilar el pasado significa mutilar el porvenir. Y esa es la segunda manera como quiero presentar esta idea de territorio, como porvenir. El territorio ancestral de arraigo ya contiene el porvenir. En esta tierra está inscrita toda la existencia de un hombre, de una familia y de un grupo. El territorio es pertenencia no solo de un grupo hoy, sino de las generaciones que constituyen una historia, un legado y una heredad. El porvenir también puede ser una promesa o la visión de un nuevo mundo que tiene sus referencias en una especie de tierra prometida. Recordemos, por ejemplo, esa promesa de territorio como porvenir que se dice en el Éxodo cuando Dios le dice a Moisés: deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les aseguré que esta tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. La tierra como territorio, el territorio como porvenir, también contiene la incertidumbre, como promesa incumplida, como esperanza. En la novela de Eduardo Caballero, Siervo sin tierra, y la lucha infructuosa de Siervo Joya por tener una parcela propia para él y su familia, para sus 2 hijos, su esposa Tránsito y su perro Emperador. Pasa su vida jornaleando para otros. Como símbolo de dignidad en la película Siembra, que nos pone frente a esta lucha por una territorialidad casi sagrada en la que la búsqueda de un pedazo de tierra para enterrar a su hijo representa la necesidad y el derecho de un pedazo de tierra para sembrar propia de un campesino, el turco despojado de ella y de la vida de su hijo. Además de porvenir, la tierra también es, el territorio también es retorno. Retornar a la tierra es el doble reencuentro con el lugar físico dejado o arrebatado y con el que se lleva en la memoria como significación de vida. En el retorno, el territorio de la memoria puede encontrar el mismo lugar geográfico, pero habitado por otra territorialidad. Lo que queda del territorio propio es la memoria. Por eso, retornar exige una restitución simbólica del territorio, la actualización de una vida en un lugar que siendo el mismo parece diferente. Tal parece indicarlo así en la parábola del retorno de Porfirio Barba Jacob, de la cual me permito leer solo un fragmento. Señora, buenos días, señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta la granja que fue de Ricard? ¿No estuvo recatada bajo frondas umbrías? ¿No tuvo un naranjero y un sauce y un palmar? El viejo huertecillo de perfumadas grutas donde íbamos, donde iban los niños a jugar, ¿no tiene ahora nidos y pájaros y frutas, señora? ¿Y quién recoge los gajos del pomar? Decidme, ha mucho tiempo que se arruinó el molino y que perdió sus muros, su acequia, su pajar. Las hierbas ya crecidas ocultan el camino. ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo Puente Real? El agua de la acequia, brillante, fresca y pura, no pasa alegre y gárgula cantando su cantar. La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura y el chorro blanco y fúlgido ni riela ni murmura. Señor, no os hace falta su música cordial. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días y adiós. Sí, es esta la granja que fue de Ricard. Y este es el viejo huerto de avenidas umbrías que tuvo un sauce, un roble, suribios y un pomar y un pobre jardincillo de tréboles y acacias. De modo similar, en la tierra y la sombra se experimenta un retorno a la tierra y una restitución simbólica. Allí un viejo campesino encuentra su tierra modificada por el crecimiento del cultivo industrial.
Su tarea es transmitir nuevamente a su familia los significados del territorio que tiene en su memoria, el nombre y el canto de los pájaros, la resignificación del árbol y su sombra como lugar de encuentro para restituir los vínculos afectivos desatados en el pasado. Pero además de esta experiencia del territorio como arraigo, como porvenir y como retorno, hay elementos que constituyen una complejización o que hace que esas formas de comprensión de la territorialidad entren en conflicto, y no conflictos menores, sino conflictos significativos y que nos permiten también comprender gran parte de la historia territorial, de la historia social de este país. Uno de los fenómenos que complejiza este asunto de la territorialidad es la superposición territorial. Y es cuando en un mismo espacio geográfico pueden construirse diversos territorios que pueden ser convergentes o divergentes. La convergencia opera por la coexistencia incluyente de uno o más territorios en un mismo espacio geográfico. Así, el territorio del labriego puede coexistir con el territorio del naturalista, del ambientalista. El territorio de labor coexiste con el territorio de la crianza y el de la educación. El territorio sagrado converge con el territorio del hogar. El territorio de las crónicas del abuelo coincide y converge con el territorio de la rayuela de los niños. Las voces de las mujeres convergen con el canto de los hombres en el campo de labor. El conflicto aparece cuando la superposición es divergente, es decir, cuando sus significaciones se excluyen y cuando una significación cuenta con mayor fuerza para imponerse sobre la otra. Tanto en la parábola del retorno de Arba Jacob como en la tierra y la sombra de Acevedo se advierte una superposición, la presencia de fábricas en la casa de Ricard y el cultivo industrial cercando la casa de Alfonso. Una superposición de territorios significados desde la producción industrial sobre los territorios labriegos, domésticos y pastoriles. La superposición territorial constituye uno de los mayores conflictos históricos, no solo en Colombia, sino en el mundo. La superposición del Estado de Israel y el pueblo palestino es un ejemplo tipo de ello, como fue la superposición del Nuevo Mundo en los territorios nativos y ancestrales prehispánicos. Pero hay superposiciones del todo violentas que no solo se han experimentado históricamente en los territorios del campo colombiano, sino durante los últimos 30 años en los barrios de las grandes ciudades de nuestro país. En los territorios que desde la perspectiva del arraigo significaron una vida, una crianza familiar, un porvenir y un sustento, se superpuso otra significación, campos de guerra, de tráfico, de comercio o de otras formas de organización. No es muestra de ello el campo minado que se siembra en el lugar de los juegos y de los caminos de Manuel y sus amigos en los colores de la montaña, y el extraño poste de teléfono en el bosque animado de Manolo Gómez. Pero los ejemplos abundan. A los territorios antes consagrados a vocaciones agrícolas se superponen hoy territorialidades mineras. A los territorios vecinales delimitados por calles y caminos de servidumbre se superponen hoy territorialidades armadas delimitadas con fronteras invisibles. A los territorios residenciales se superponen hoy los territorios comerciales y los territorios industriales. El efecto nocivo de la superposición territorial es la exclusión que por vía de la fuerza política, económica o armada se ejerce sobre la de otros territorios y su consiguiente transformación, desplazamiento o desarraigo. La violencia y la guerra han sido constatadas como las más incidentes y que complejizan la construcción de nuestro territorio. Además de la violencia en los campos colombianos, este fenómeno integrado puede tener otras causas como los desastres naturales o disposiciones político-económicas. En el primero de ellos me refiero a dos casos tipos en Colombia, Armero y Gramalote, y en el segundo caso, un caso típico en Antioquia, es la modificación del municipio del Peñol en la década de los 70. Y hoy podremos hablar de nuevos casos de desterritorialización por disposiciones político-administrativas. Para estos casos,
una nueva tierra de asentamiento, un nuevo hábitat, pero al mismo tiempo el desplazamiento de la significación territorial, de arraigo y la necesidad de construir nuevas significaciones. El desplazamiento también puede darse dentro de la misma tierra, pues es un desplazamiento de la relación territorial que un grupo humano ha establecido con su entorno. Se experimenta como en Marmato, siguiendo el documental de Marc Grieco, una nueva significación de la actividad minera excluye a la anterior. La transitoriedad constituye un fenómeno contemporáneo en las formas de hábitat, sobre todo en las grandes ciudades. De las nuevas concepciones urbanas de la casa quedan excluidas las labores de crianza y la relación de ancestralidad que se delegan a otras territorialidades, a la escuela, al grupo externo, a la ciudad misma. La transitoriedad responde a una dinámica pública inscrita en la civilidad, la ciudadanía y la vida económica. La significación territorial se aleja alegóricamente en el cuerpo y en las relaciones más privadas, pero también adquiere la condición de no lugar o de permanente transitoriedad. Un territorio conquistado bajo la idea de un nuevo mundo integra tanto el porvenir como la superposición, pero por la transformación o exclusión de los significados territoriales de arraigo que ejerce un poder de facto superior, militar y económico, y tal como lo relata Edward Said en La cultura e identidad histórica. Puede medirse cuán eficientes eran estos esquemas imperiales y se observa cómo transformaron los lugares afectados. Vastas parcelas de tierra en América y Australia estaban sujetas al imperialismo ecológico, una actividad no restringida a los imperios modernos, sino practicada también por los imperios precedentes. Los sistemas antiguos de agricultura eran dejados de lado con el objeto de que otros más modernos pudieran explotar la tierra de un modo más eficiente. Se introdujeron nuevas plantas y animales, a menudo también como una forma de convertir el territorio extraño en algo que se asemejara a lo que se había dejado atrás en el hogar. La nueva parcelación y la acción de volver a nombrar la tierra junto a la búsqueda de riquezas naturales iban a menudo acompañadas del exterminio de los pueblos nativos y, en los casos de Irlanda y Argelia, también en la europeización de la lengua. Y en esa medida quiero señalar tres últimos elementos. La tierra continúa siendo el territorio común por excelencia, más allá de otras formas territoriales modernas, privadas y tecnológicas. A ver, es claro que estamos abocados ahora a comprendernos y a comprender nuevas dinámicas de relación y socialización dentro de lo que hemos llamado los territorios virtuales. Digamos lo que es un fenómeno implacable, presente y con el cual vivimos y convivimos. Pero nosotros también tenemos que ver la naturaleza de nuestros pueblos, la naturaleza de nuestra historia y la naturaleza de nuestra cultura. Y desde luego, en esa perspectiva, la tierra para nosotros continúa siendo el territorio común por excelencia. El otro elemento es cómo las transformaciones sociales, políticas y económicas del país tienen un alto impacto en las significaciones tradicionales del territorio. Por lo tanto, es preciso hacer resignificaciones sobre la base de un nuevo porvenir compartido. La comprensión territorial del país entre diversas perspectivas, sabemos que hoy incluso se hace más vigente que nunca el conflicto entre la comprensión jurídico-política del territorio, la concepción soberana, aquella que garantiza el soporte material para la persistencia y para la existencia del Estado, en conflicto con los territorios que van definiendo y que son definidas por las comunidades y por los grupos humanos que ancestralmente se han constituido en estos territorios o se han constituido en los diferentes escenarios geográficos del país. Sobre una misma tierra, parcela o vereda, coexisten diversos territorios ancestrales, productivos, políticos, familiares, ambientales y los territorios inherentes a la corporeidad de las personas.
Afectar uno solo de estos territorios desencadena la afección hacia los restantes, por tanto, toda afección debería ser positiva. Hasta allí dejaría esta intervención y esta necesidad también de compartir la perspectiva académica que hemos intentado construir para la comprensión de la territorialidad y que desde luego se suma a esta tarea y a este reto que nos señala el Festival de Jardín hoy con su enunciado central, con los pies sobre la tierra. Muchas gracias por su atención. ¿Aló? Entonces ahora pasamos a la intervención de ustedes con preguntas. Levanten la mano y le voy pasando el micrófono a la persona que quiera hablar. Bueno, profesor, muchas gracias por la conferencia. Yo le quería preguntar o pedirle de pronto que direccionara también ese análisis un poco, a partir de su lectura, por supuesto, de cómo uno puede encontrar de manera muy contemporánea, para toda América Latina, pensaría yo, una serie de movimientos que muy ligados a esas búsquedas de recuperación de los territorios, de reivindicación de unas ciertas particularidades culturales, están optando por unas lecturas políticamente muy localizadas y por unas políticas de lo local, ¿sí? Un manejo de lo local muy definido, muy determinado, unas defensas muy ligadas como a contextos muy específicos que de alguna manera dejan de lado toda la discusión de lo nacional e incluso de lo regional, pues para pensar en el subcontinente como tal. Sí, me parece muy interesante porque es una pregunta de mucho compromiso histórico. Yo creo que hay que revisar la trayectoria con la que se ha constituido este país en su proyecto decimonónico de Estado-Nación. Desde luego que hay un proyecto digamos, consistente en la construcción y en la maduración de un Estado moderno. Y esa concepción del Estado arrastró una idea de nación. Pero la idea de nación no existe por fuera de esa concepción jurídica y política del Estado. Por eso cuando nos preguntamos por la nación, siempre redundamos en una discusión política. Yo creo que hay que revisar de alguna manera cómo la idea de nación que se construye en el siglo XIX no hay ni siquiera una noción fallida, sino que es una noción que no alcanza a completarse ni alcanza a definirse. Yo creo que desde la idea de Estado se intentó agrupar y cohesionar una diversidad territorial, una diversidad cultural, una diversidad étnica, una diversidad geográfica, se intentó aglutinar bajo un mismo control soberano del Estado. No quiero decir que un país no pueda tener una diversidad cultural, una diversidad geográfica, como lo tienen inclusive muchos países europeos, pero yo creo que no se puede amarrar la diversidad cultural, geográfica y territorial, no se puede amarrar por la fuerza a una idea de Estado. Habría que comprender que dentro del país coexistimos muchos países, coexistimos muchas naciones y coexistimos muchas maneras de concebir el territorio. Por eso entiende uno, o de alguna manera entiende cómo las luchas por la reivindicación territorial se han convertido en luchas o en procesos locales o regionales. Eso desde la perspectiva de cómo los grupos también quieren empoderarse de la formación de su territorialidad, porque es la que les da su sentido y ancestralidad. Creo que tu pregunta también tiene un trasfondo sin que eso se vuelva problemático, y es que también miremos que la territorialidad no solamente está definida por la intencionalidad de los grupos por hacer de ese territorio un asunto de hábitat y de pertenencia, sino que los territorios también se definen a partir de unos intereses de propiedad. Y cuando los territorios se definen a partir de unos territorios de propiedad es cuando coexisten estas dificultades. Ahora vemos que en el panorama nacional, y es la pregunta que uno hace, si la discusión que hay alrededor, por ejemplo, de Bajirá,
¿Es una discusión nacional? ¿Es una discusión regional? ¿Es una discusión local? ¿O es una discusión en términos de proyectos económicos que tienen interlocutores políticos en el Estado? Habría que entrar a definir esa función del Estado con relación a la territorialidad, pero también hacer la otra pregunta, y es la manera como los territorios tienen casi que una vida natural, más allá de las nominaciones que se las asignen de que pertenecen o no a una jurisdicción administrativa o no, ¿cierto? Pero mira que ese asunto, por ejemplo, que hoy es palpitante, ha sido recurrente a lo largo y ancho del territorio colombiano, en el Putumayo, y las maneras como se han tratado de definir las territorialidades de manera étnica, o como se ha tratado de hacer unas reivindicaciones de las minorías o de los grupos étnicos que allí habitan. También han tenido que compartir una lucha muy severa con la coexistencia territorial, por ejemplo, con las empresas que extraen el petróleo, con los grupos armados, con los grupos de colonos que permanentemente van ensanchando más las fronteras agrícolas. Entonces yo creo que así haya que considerar que hay una territorialidad continental o una territorialidad nacional, yo creo que el convencimiento y el sentido y la pertenencia para la construcción y la comprensión de la territorialidad regularmente nace de la experiencia local, desde la experiencia singular y particular de los grupos humanos. De hecho, Simón, yo creo que el territorio central, el territorio que nos enseña el hábitat, que nos enseña el sentido y que nos enseña la pertenencia, es el propio cuerpo. Y es allí donde nace ese sentido de territorialidad. No podemos pensar el continente ni un país que solamente existe en los libros de la historia oficial o en los libros del IGAD como unidad, cuando todavía no comprendemos esa diversidad singular que nos constituye como seres, como ciudadanos y como... Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. On est un animal très féroce. On est un animal terrible, nous les humains. Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life. La formación profesional, la formación científica, la formación teórica, la formación humanista no tiene sentido si no es de cara a la gente y de cara a la calle y de cara a la historia y de cara a las personas. De lo contrario, seguirá existiendo como una esfera totalmente independiente de la realidad. Por eso desde la filosofía también me he permitido pensar y acercarme, no sin dificultad, a lo que representa vivir en este país,